Ok, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio de derivada direccional. Entonces, para este caso tenemos una función f de xy, una función de dos variables, 4x más x por y cuadrada menos 5y, que me representa, en este caso, una superficie cuadrática. Es una ecuación de una superficie cuadrática. Entonces, vamos a obtener la derivada direccional. O sea, ¿qué me dice derivada direccional? La derivada en una dirección, ¿no? Y en un punto en específico. Entonces, en este caso me está dando el punto 3 menos 1 y la dirección me la está dando como dato teta igual a pi sobre 4 radianes. Me está dando como dirección un ángulo. Entonces, primer paso que hay que realizar es calcular el gradiente de la función. ¿Qué es el gradiente de la función? Es un vector que se representa con el operador nabla, que es este triángulo invertido, nabla de f de xy, o sea, el gradiente de la función es igual, es un vector que me indica la dirección de la máxima tasa de cambio o de la máxima derivada. Entonces, aquí, como tenemos una función de dos variables, yo voy a obtener un vector de dos componentes. La primer componente la calculo, el coeficiente de la primer componente la calculo obteniendo la derivada parcial respecto a x de la función por y. Entonces, la componente x le corresponde en los vectores unitarios la letra y. Entonces, más, ahora va a ser la derivada parcial para la componente j, va a ser la derivada parcial respecto a y por j. O dicho de otra manera, el gradiente de la función de xy es igual, si ponen los puros coeficientes le quedaría la parcial, la derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, como los coeficientes de ese vector gradiente. Entonces, vamos a proceder a calcular el vector gradiente. Entonces, para calcular el vector gradiente hay que calcular las derivadas parciales. Entonces hay que poner aquí el gradiente de la función f de xy es igual, voy a poner la derivada parcial respecto a x. La vamos a calcular directas porque en el caso de esta función son fáciles de calcular, ¿no? Entonces, derivada parcial respecto a x de la función me va a quedar del primer término 4x, me queda 4. Del segundo término me va a quedar más y al cuadrado. Y del tercer término, como no tiene x, es 0. Entonces esto por y. Más, ahora derivamos respecto a y. Entonces me va a quedar del primer término 0, ¿no? Porque no tiene y. Segundo término me va a quedar 2xy. Y del tercer término menos 5. Por j. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Ya obtuvimos el gradiente aquí, pero este gradiente es en la forma general, ¿no? Porque no le hemos sustituido el punto en específico. Ahora hay que proceder a sustituir el punto. Entonces, sustituyendo el punto, ¿qué voy a hacer? Donde esté una x, yo voy a poner un 3. Y donde esté una y, yo voy a poner un menos 1. Entonces me va a quedar 4 más menos 1 al cuadrado, queda 1 positivo, por y, más, que va a quedar 2 por 3, 6 por menos 1, menos 6 y luego menos 5, j. Entonces el gradiente de la función en ese punto en específico, 3 menos 1, entonces aquí vamos a sumar, ¿no? Nomás los números. Entonces 4 más 1 queda 5y y menos 6 menos 5 menos 11, j. Puesto en otra representación quedaría con los puros coeficientes 5 menos 11, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el gradiente de la función en el punto 3 menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué es este gradiente de la función? Este vector me indica la dirección de la máxima tasa de cambio desde este punto, ¿no? Desde este punto. Ya en otro punto daría otro gradiente diferente, ¿no? Porque aquí
sustituiríamos es otro punto. Entonces, ahora ¿qué hay que proceder a hacer? Vamos a calcular la derivada direccional. Derivada direccional será igual al gradiente de la función en el punto específico producto punto con un vector unitario, ¿no? Entonces, ya tenemos el gradiente de la función, ahora nos falta obtener el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? Es el producto escalar con el vector dirección, ¿no? El vector unitario u, en este caso, viene representando el vector dirección, ¿no? Entonces, nosotros ya obtuvimos el gradiente de la función en un punto, ¿no? Pero ahora vamos a obtener la derivada direccional en esta dirección. Entonces, para eso hay que calcular el vector unitario u. Entonces, para proceder a calcular el vector unitario u, en el triángulo característico me queda la componente y como adyacente y la j queda como opuesta. Entonces, vamos a proceder a calcularlo con las relaciones trigonométricas. Entonces, u es igual, ¿qué función le corresponde a la letra i? Pues sería el coseno de teta por i. Entonces, más seno de teta por j. Entonces, de esta forma vamos a obtener el vector unitario. ¿Qué hay que hacer? Hay que sustituir donde está la teta, vamos a poner el pi sobre 4. Entonces quedaría que u es igual al coseno de pi sobre 4 por i más el seno de pi sobre 4 por j. Entonces, si ustedes calculan eso en su calculadora, asegurándose que su calculadora esté en radianes, y que le dé el resultado en forma de fracción, les va a quedar que u es igual a raíz de 2 sobre 2 por i más raíz de 2 sobre 2 por j, ¿no? Dan el mismo valor, coseno de pi sobre 4 y seno de pi sobre 4. Entonces esto es igual, cambiamos la representación, quedaría raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y ese sería mi vector unitario. Entonces ahora hay que proceder a calcular la derivada direccional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sustituir el gradiente y el vector unitario. Entonces tenemos que la derivada direccional va a ser igual gradiente 5 menos 11 y el vector unitario, producto punto con el vector unitario, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Entonces la derivada direccional va a ser igual 5 por raíz de 2 sobre 2 menos 11 por raíz de 2 sería 11 raíz de 2 entre 2. Comparte el mismo denominador. Entonces los juntamos. Entonces queda 2 como denominador. Entonces quedaría 5 raíz de 2 menos 11 raíz de 2. Entonces aquí vamos a poner 5 por raíz de 2 menos 11 raíz de 2. Entonces la derivada direccional va a ser igual 5 menos 11 raíz de 2 va a quedar menos 6 raíz de 2 sobre 2 menos 6 entre 2 menos 3 raíz de 2. Y esa sería mi derivada direccional en el punto 3 menos 1 en la dirección de pi sobre 4. Ok, ¿no? Pueden obtener los valores aquí de forma, desde aquí lo hubieran podido obtener decimal también si quieren. Es válido. Entonces ahora ya obtuvimos la derivada direccional. ¿Qué más podemos obtener de este mismo problema? Podemos obtener también la tasa de máximo cambio. La tasa máxima de cambio. ¿Cómo se obtiene la tasa máxima de cambio? Pues se agarra el vector gradiente que nos representa
la dirección de la máxima tasa de cambio, este vector, y se le calcula, y le voy a poner que es igual, a, sería la magnitud de ese vector gradiente, ¿no? La máxima tasa de cambio es igual a la magnitud de ese vector gradiente. Entonces, aquí le voy a poner que la máxima tasa de cambio va a ser igual a la magnitud del vector gradiente en el punto 3 menos 1. Bueno, el vector gradiente que obtuvimos, entonces va a ser sacarle la magnitud, ¿no? La magnitud se saca la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Primera componente al cuadrado sería 5 al cuadrado, luego más menos 11 al cuadrado. Las componentes pues no importa que sea negativa, ¿no? Porque al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo. Entonces tenemos que, bueno, aquí de una vez lo ponemos. Igual sería la raíz 5 al cuadrado son 120, son 25 y 11 al cuadrado son 121. Entonces 121 más 25 nos da 146, ¿no? Entonces esa sería la máxima tasa de cambio. La tasa de mínimo o la tasa mínima de cambio, que le vamos a poner la tasa mínima o la mínima derivada, se obtiene calculando o sea, agarrando esta misma magnitud, pero invirtiéndole el signo, de signo contrario. Entonces la tasa mínima va a ser igual a esa misma, pero de signo contrario. Ahí está. Entonces, ahí la tenemos, ¿no? La tasa mínima. El vector gradiente nos representa el vector que nos indica la máxima tasa de cambio. Entonces, si yo quiero obtener un vector que me dé la dirección de la mínima tasa de cambio, pues yo tengo que invertir este vector, o sea, cambiarle los signos de la componente nomás. Eso sería lo único que se tendría que hacer, ¿no? Sacar un vector invertido. ¿Qué otra cosa podemos obtener? Podemos obtener también el ángulo de este vector gradiente, o sea, el ángulo que me indica la máxima derivada. Entonces, aquí le voy a poner ángulo θ de máxima tasa de cambio. Entonces, ángulo de la máxima tasa de cambio, si yo tengo que el vector gradiente aquí me indica la dirección de la máxima tasa, yo a este vector le voy a sacar el ángulo. Entonces, como le saco el ángulo, pues vamos a sacarlo con la función tangente. Función trigonométrica tangente de θ es igual al cateto opuesto que le corresponde la y, sería en 5, la j, que sería el menos 11, sobre cateto adyacente que le corresponde la y, que en este caso son 5, ¿no? Entonces aquí, si yo despejo θ va a ser igual a la tangente inversa de menos 11 entre 5, y θ de la máxima tasa de cambio me va a dar a menos 65.6 grados. Sería menos 65.6. Si yo lo quiero poner en positivo, pues también sería θ, bueno, no, así quedaría, ¿no? Quedaría un signo, sería negativo, ¿no? Pero si yo lo quiero hacer positivo, ¿qué hago? Le sumo 360, ¿no? Que sería igual a menos 65.6 más 360. Ok, el resultado nos da θ igual
294.4, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos el vector gradiente, entonces el vector gradiente nos dio un 5 y menos 11. Entonces, si ubicamos aquí, por ejemplo, vamos a poner que aquí está el 5. Vamos a hacer un poquito más arriba. Está el 5, la componente en I, y está el menos 11 en J. Entonces vemos que aquí es una forma de corroborar, ¿no? De que su resultado es más o menos, si tiene coherencia, ¿no? Entonces vemos que un ángulo de aquí medido hasta acá, pues sí, prácticamente, ¿no? Si nos da 294.4, o medido en sentido contrario, aquí nos debe de dar 65. Ok, entonces así obtenemos el ángulo de la máxima tasa de cambio. Para obtener el ángulo de la tasa mínima, que sería teta de la tasa mínima, sería agarrar este ángulo, o sea, sería un vector que está invertido, o sea, que sería un vector, sería este mismo vector, pero hacia acá, ¿no? Invertido. Quiere decir que este ángulo yo le voy a sumar 180 para llegar a la parte, a la otra, digamos, para llegar donde estaría el otro vector, ¿no? Invertido, así. Pues está el otro vector invertido. Pues para llegar de aquí al otro vector, yo le sumo 180. Entonces, teta va a ser igual a 294.4 más 180 grados. Entonces, el ángulo de la mínima tasa, ok, nos da aquí un resultado de 114.4. Entonces sería mi ángulo de la tasa mínima, ¿no? Y este sería de la tasa máxima.